Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Continuamos nuestro recorrido a través de este salmo acróstico, el Salmo 119. Llegamos a la 19ª letra y nos corresponde a la letra Kaf. Esta letra Kaf tiene referencia a el ojo de la aguja, y nos recuerda a los pasos difíciles de la vida. Este estudio lo vamos a llamar el caminar cristiano. Cruza a través de hermosos valles y secos desiertos. Y es importante que nosotros entendamos que la vida cristiana no es una vida llamada al placer, a la dicha y a la alegría, sino como le dijo Dios al apóstol Pablo, le dijo: le enseñaré cuánto debes sufrir por causa de mi nombre. Y habrá momentos de felicidad y habrá momentos de penurias y tristezas, y a través de muchas pruebas y dificultades heredaremos el reino de los cielos. Un verdadero soldado se prueba en el rigor del combate, y allí vamos a ver al final verdaderamente quién es quién. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de misericordia y de gracia, te damos gracias, Señor, por el maravilloso llamado, Señor, por la oportunidad tan hermosa que nos brindas, Señor, de venir a ser parte, Señor, de las filas vencedoras de Cristo, Señor. De venir a ser parte, Señor, de la familia de los hijos de Dios, renovados, transformados, perdonados, siervos y siervas obedientes a la voluntad de nuestro Padre. Permite, Padre Celestial, que en cada uno de nosotros crezca la disposición de querer y hacer tu perfecta voluntad. Guíanos, amado Dios, en el discernimiento del bien y del mal, en el poder comprender, Padre Celestial, que fuimos creados con un propósito. Y ese propósito está en ti. Tú lo has dicho de una manera muy, muy especial. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y si tú llegas en algún momento a entender el propósito que Dios tiene para tu vida, es llevar gloria y honra al nombre de nuestro Señor y nuestro Dios. Pedimos, Padre Celestial, que ese buen propósito, Señor, sea revelado a nuestros corazones y que nuestra vida, Señor, sea como un vaso útil en tus manos que lleve bendición a otros, Señor. Que seamos canales de bendición, canales de vida, que a través, Señor, de nosotros pueda correr la verdad maravillosa del Evangelio de la gracia, del Evangelio de la salvación, tu divina y maravillosa obra redentora que haces, Señor, y que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias te damos, amado Señor. Colocamos en tus manos nuestra vida, Padre Celestial, toda situación por la cual atravesamos, toda dificultad, todo momento, amado Dios. Sabemos que tú nos acompañarás hoy, mañana y siempre, Señor. Sabemos, Señor, que cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Y tú eres, Señor, el que nos marca y nos muestra el camino por el cual debemos andar. Gracias te damos, Padre Celestial. Llena nuestra vida, Señor, llena nuestro corazón de esa fe que salva, Señor. De esa fe, Señor, viva, de esa fe que toma tu palabra como la norma de vida y toma el camino, Señor, de la obediencia, que no está buscando, Señor, razones para desobedecer, ni pretextos, Señor, ante la obediencia, sino está buscando el camino por el cual se honra verdaderamente a Dios. ¿Y en qué es honrado Dios? Sino en que se obedezca su preciosa palabra. Bendito seas, Padre Celestial. Oramos, Señor, y ponemos en tus manos nuestros hermanos venezolanos, la situación que se vive allí, Padre Celestial, todo lo que se puede entretejer y que para nosotros, o que está oculto a nuestros ojos, amado Dios, pero no a los tuyos, Señor. Tú eres Dios grande, en misericordia, los ponemos en tus manos, oramos para que esta situación, Señor, allí se pueda resolver de la mejor manera, sin que haya derramamientos de sangre, sin que haya cosas espantosas para lamentar, Señor. Pedimos a ti, oh Dios, santo y poderoso, Señor, porque sabemos que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por tu poder, que obres en misericordia y en gracia, Señor, con este país, Señor. Pedimos tu bendición sobre Venezuela, Señor. Oramos, amado Dios, por la paz de nuestra amada Colombia, Señor. Oramos por nuestro presidente, Padre Celestial, nuestras Fuerzas Armadas, la policía, el ejército, amado Dios. Que tu divina gracia guarde cada vida, Señor,
Bendícelos, amado Dios. Guárdalos, Señor, y preserva, porque cada uno, Señor, son una familia, Padre nuestro. Son nuestros hermanos. Oramos también por toda esta gente, Señor, que se ha apartado de las leyes, Señor, y que son insurgentes y que están en diferentes lugares delinquiendo, pero también son hermanos, seres humanos, Señor, que tu divina gracia los alcance, que tu precioso evangelio los salve, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida, Padre amado. Bendícenos, Señor, bendecimos a tu pueblo, la nación de Israel, Señor, oramos por la paz de Jerusalén. Pedimos tu bendición sobre ellos, oh Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 119. Llegamos a la letra 19. Ya estamos cerca de terminar, son 22. Ya casito, ya. Cuando empecé este salmo, digo, ¿cuándo vamos a terminar este salmo? Parece que este precioso salmo acróstico es un salmo, los teólogos más antiguos se lo atribuyen a David, y definitivamente quien escribió este salmo era alguien muy conocedor y de una relación muy amplia con Dios, pero que también, como todo ser humano, tiene sus subidas y sus bajadas. Este salmo que vamos a leer, esta fracción, esta 19ª letra, es una fracción en donde él está en sus alturas. Iniciamos nuestro salmo en los primeros versículos, dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Aquí el salmista es conocedor de la manera correcta cómo se debe clamar, cómo se debe, y aquí tenemos uno de los malas enseñanzas que se han manejado mucho en el ámbito cristiano. A muchos cristianos se les ha enseñado: no clame, hermano, reclame, exija, decrete. Todas esas expresiones no son bíblicas. Dios nos dice maravillosamente en su palabra acerca de que nosotros debemos clamar al Señor. Por ejemplo, Jeremías 33:3. En Jeremías 33:3 leemos maravillosamente cómo el Señor nos habla que debemos acercarnos a Él. Jeremías 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una canción muy bonita que dice: no es como yo, ¿sí? Y realmente es una expresión maravillosa. Dios no es como nosotros, Dios no es humano. Si yo tengo un problema con Dios, voy a llevarlo a bienestar familiar para que me responda por mí. No hay bienestar familiar en los cielos. ¿Quién obliga a Dios a tener misericordia de mí? Nadie obliga a Dios a tener misericordia de mí. Entonces, Él es misericordioso y clemente, piadoso es nuestro Dios. Pero si tú te vas por el lado a intentar obligar a Dios, ¿sabe qué vas a obtener? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando a Dios a la mala, solo vas a encontrar la ira de Dios. Pero si lo buscas a la buena, encontrarás un Dios que te ama, un Dios que desea tu bien, que te guiará, que te orientará aún más allá de la muerte. Es maravilloso que nosotros entendamos que la vida cristiana no siempre es color de rosa, tiene sus dificultades. Y hay dificultades en diferentes áreas. Este CAF que nos habla acerca del ojo de la aguja, el ojo de la aguja también se refería en los lugares bíblicos a una puerta. Jerusalén era una ciudad rodeada por muros, pero tenía una puerta que se llamaba el ojo de la aguja. ¿Qué era el ojo de la aguja? El ojo de la aguja era una puerta estrecha. Para nosotros los llaneros se hace el broche, pero junto al broche se hacen unos palos, que esos palos ni se abren ni se cierran, pero por ahí no pasa una vaca, no pasa un caballo, pero una persona sí puede pasar sin abrir el broche. Pero es un paso un poquito apretado, ¿sí? Un poquito difícil. Ese es el ojo de la aguja.
En Jerusalén, por ejemplo, estaba la puerta conocida como el Ojo de la Aguja, y el Ojo de la Aguja era una puerta estrecha donde si usted llegaba tarde a la ciudad, pues no podía entrar sino por el Ojo de la Aguja. Esa no se cerraba. Y entonces tenía que bajarle toda la silla al camello y pasar todas las cosas una por una, y era mucho más complicado que pasar por la puerta ancha. ¿A qué se refiere? Entrad por la puerta estrecha. Se refiere a que la vida muchas veces nos va a pasar por estrechez o dificultades. A eso se refiere. En Mateo capítulo 7, versículo 13, Mateo capítulo 7, versículo 13, nos habla acerca de la puerta estrecha, donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué pasa cuando nosotros, dicen por ahí que la buena vida cansa y la mala amansa? ¿Por qué como cristiano? Usted se ha preguntado por qué cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ¿lo pasó por dónde? Primero lo pasó por el Mar Muerto, por el Mar Rojo, y allí fueron bautizados en el mar, y después los pasó porque fracasaron en la conquista de la tierra prometida. Les dijo: ¿se devuelven a dónde? Al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque no a un lugar menos hostil, ¿sí? Más cómodo. No, el desierto es el lugar en donde se toman las mejores lecciones de vida. A través de las dificultades aprendemos muchas cosas en cuanto a ser agradecidos, a valorar lo que se tiene. Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Mira lo curioso. El pueblo de Israel atravesó el desierto, llegó a la tierra prometida, fracasó en la conquista de la tierra prometida. El Señor le dijo: se devuelven 40 años a dar vueltas en el desierto. Pero su misericordia fue maravillosa con ellos. Todos los días llovía maná. ¿Qué pasó con el maná? Pan de ángeles. Provisión directa de la despensa de Dios para ellos. ¿Qué dijeron del maná? Maná al desayuno, maná al almuerzo, maná a la comida. ¿Estamos qué? Esa comida liviana nos tiene. Queremos carne. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no valoramos lo que Dios nos da. Y el Señor les hizo llover codornices. Y cayeron muchas codornices, pero también cayeron muchos muertos. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios. ¿Por qué? Porque no fueron agradecidos. Porque buscaron sus propios deseos y no buscaron hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender que como siervos de Dios debemos aprender a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Seguimos aquí en Mateo y seguimos leyendo esta parte. Dice: por sus frutos los conoceréis, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir eso? Cuídese de aquellas personas que aparentan cosas que no son. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la doctrina de Dios. Pastores hay muchos, sí. Pero no hay muchos que tengan una fe reverente para con Dios. ¿Qué significa una fe reverente para con Dios? El apóstol Pablo fue un hombre que dijo cuando fue condenado a muerte: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tuvo muchas dificultades, tuvo muchos enemigos, pero tenía muy en claro a quién servía, pero tenía muy claro cuál era su deber y lo cumplió a cabalidad. Entonces, tenemos que nosotros aprender cada día qué es lo que yo debo hacer. El Salmo 51, que es un salmo de David muy hermoso, el Salmo 51, 15, nos habla acerca de lo que tengo que aprender acerca de Dios. Dios es un Dios maravilloso, Dios es el juez del mundo. Dios
Salmo 51:15 dice lo siguiente: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Viene algo que yo tengo que aprender y que David lo entendió. Hay algunas ocasiones en las que a nosotros se nos dificulta obedecer a Dios, y hay algunas cosas en las que se nos dificulta más obedecer a Dios. Una de ellas es la parte de la ofrenda, es la parte del diezmo. ¿Por qué tengo que dar dinero si Dios no necesita plata? Es una conclusión muy lógica. Dios no necesita plata. En el cielo no hay bancos, en el cielo no hay cajeros automáticos, no hay tarjetas de crédito. No creo que Dios tenga su saldo en rojo. Todo eso es muy cierto. En el cielo no hay bancos, no hay tarjetas de crédito, no hay absolutamente nada de eso. ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que aprender a ser obediente? La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos honrar a Dios. Sin embargo, Dios nos da estos consejos y nos los deja a total discreción de cada uno de nosotros. Mira lo que dice acá en el Salmo 51, versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Quién está hablando acá? David. Entendamos que ¿quién era David? Un hombre generoso, completamente generoso. David era un dulce pastor, fue el dulce pastor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando Dios le dijo a David, tú no me puedes edificar templo, David dijo, yo no puedo edificar el templo a Dios, pero Dios no me dijo que yo no podía aportar. Cuando David iba a morir y entregó el reino a su hijo Salomón, le dijo a Salomón, mire Salomón, yo no puedo edificar el templo porque Dios a mí me lo prohibió, pero mire, aquí está este tesoro que yo acumulé para el templo de Dios. Y usted que lo va a edificar, ahí le dejo. David era un hombre extraordinariamente generoso con Dios, porque David sabía perfectamente quién le había dado todo. ¿Quién? O sea, ¿de dónde venía? ¿De qué linaje real venía David? Ningún linaje real. ¿De dónde venía David? Un simple pastor de ovejas. Y él entendía perfectamente que todo se lo debía ¿a quién? A Dios. Y era un hombre supremamente generoso. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, conocido como el dulce cantor de Israel. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Qué estaría dispuesto a pagar el rey? Para Dios, lo que fuera. David no se medía en costos cuando era el tiempo de darle a Dios. David era desmedido. Pero sigamos leyendo, que nos va a decir cosas hermosas. Dice, porque no quieres sacrificio, y aclara ahí perfectamente, dice que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y aquí viene David a enseñarnos algo que va más allá del mundo material. ¿Qué es? El corazón contrito, humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es lo que más le interesa a Dios? Que yo aprenda a humillar, ¿qué? Mi corazón. Que yo aprenda a derramar lágrimas delante de Dios, a derramar mi corazón, a sentir, ¿qué? Respeto, temor ante la presencia de ¿quién? Del Todopoderoso. Entonces aquí tenemos a este gran hombre de Dios, David, enseñándonos parte de las gemas preciosas en su conocimiento de Dios, de qué es lo que nosotros debemos conocer de Dios. Ahora viene Dios mismo a manifestarnos de el corazón de Dios, algo muy similar. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, encontramos nosotros cómo Dios quiere que le busquemos. Dice acá en Segunda de Crónicas 7, 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
¿Qué es lo más importante en la vida de un cristiano? Saberse humillar. A nadie le gusta que lo humillen. A nadie le gusta que lo por debajen. Dios no te va a humillar. Dios quiere que tú te humilles voluntariamente y reconozcas quién es Él. No es como nosotros, Él es el Todopoderoso. A todo el que se humilla voluntariamente, Dios lo exalta. Pero al que no se humilla, entonces Dios lo va a humillar. Si nosotros aprendemos a inclinarnos delante de Dios. Aquí en la iglesia nosotros no practicamos el doblar rodillas ante el Señor porque eso debe ser nuestro culto, ¿qué? Privado con Dios. Pero cuando usted esté en su casa, como dicen en el Evangelio según San Mateo, entra en tu cuarto, cierra la puerta y allá en lo privado, allá, arrodíllate delante de tu Dios, derrama tu corazón y tus lágrimas, ¿delante de quién? De tu Dios, porque Él ve lo secreto. Dios es un Dios personal. Entonces nuevamente tenemos acá de parte de Dios esta expresión tan hermosa que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro. Dios resiste a los soberbios. A veces nosotros tenemos un carácter soberbio, a veces somos arrogantes, impulsivos, orgullosos. Dios nos aguanta y nos da tiempo para que cambiemos ese carácter. Nuestro carácter debe cambiar. Pero da su gracia salvadora a los humildes. ¿Cómo tengo que ser? Humilde. Y para aprender a ser verdaderamente humilde, tengo que aprender ¿a qué? A humillarme. Voluntariamente ante la presencia ¿de quién? Ante la presencia de Dios. Entonces aquí tenemos el consejo de David del Salmo 51, tenemos la orden de Dios que nos aconseja: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Tenemos que aprender a buscar verdaderamente a nuestro Dios de la manera correcta. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 13, Joel 2:13, de los profetas menores. Dice en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 13, Joel 2:13. Estoy en otro libro. Yo sí decía, ¿por qué este no es? Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Es que importante es que nosotros comprendamos quién es Dios. A veces tenemos la idea de que Dios está con el garrote, mirándonos detalladamente, y apenas nos equivocamos, ¡fum!, zumba ese garrotazo. No. Dios sí nos está mirando detalladamente. Los ojos de Dios descansan sobre cada uno de sus hijos. Pero cuando clamemos, cuando nos humillemos, la mano de Dios está ahí para socorrernos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Volvemos a nuestro estudio al Salmo 119 y llegamos al segundo verso de este Salmo 119 en el versículo 146. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. ¿No te ha pasado que a veces nosotros queremos hacer como cierto cambalache con Dios? Señor, yo obedecí, ¿dónde está mi bendición? Señor, yo estoy siendo fiel en la iglesia, ¿dónde está mi bendición? Señor, yo estoy caminando, Señor, pero yo no veo la bendición. A veces olvidamos que la bendición que el Señor nos ha dado es la salvación de nuestra alma, y que eso es la oferta de Dios. Si tú quieres, el Señor, ven y séme fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Dios no está obligado a bendecirnos. Esas son añadiduras. Pero si el Señor te quiere bendecir y prosperar, eso es voluntad ¿de quién? Voluntad de Él. Es nuestro deber como cristianos obedecer al Señor cuidadosamente. A ti clamé, sálvame, y guardaré
tus testimonios. Clamar a Dios, nuevamente nos habla aquí acerca de clamar al Señor, y es una decisión muy personal en la vida. Dios nos ha entregado el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es un regalo de Dios dado a la humanidad, a través del cual el hombre es un ser libre que decide si quiere o no obedecer a Dios. Pero esa libertad no le exonera de las consecuencias de sus decisiones. Si toma la decisión de servir a Dios, heredará el reino de los cielos y le vendrán las consecuencias de ser heredero del reino de los cielos. ¿Qué? Bendiciones de parte de Dios. Si toma la decisión de no obedecer a Dios, Caín le dijo a Dios: he aquí grande es mi castigo para ser soportado, aquí me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Y qué le dijo Dios? Váyase. ¿Se quiere ir? Chao. Dios no obliga a nadie. Pero si tú quieres ser salvo, esfuérzate en la gracia y retén una fe limpia y pura. ¿Con qué se contamina un hermoso y cristalino vaso de agua? Con muy poca tinta. Que tiene un vaso de agua pura y le echa una gotita de tinta negra. Solo una gotita. ¿Qué pasa? ¿Se dañó? ¿Se dañó todo el vaso de agua? Sí. Se dañó todo el vaso de agua. Debemos tener un cuidado muy especial en la palabra del Señor y en tomar las decisiones adecuadas. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. En Josué 24, Josué, que fue el hombre, el siervo de Dios que dirigió la conquista de la tierra prometida, desafía al pueblo, porque el pueblo es un pueblo indolente que no toma a Dios, que se ha manifestado sobre ellos de una manera sobrenatural, no toma a Dios en serio. ¿Y qué pasa cuando yo no tomo a Dios en serio? La verdad es que desafortunadamente muchos de nosotros a veces no tomamos a Dios en serio. ¿Qué pasa cuando no tomamos a Dios en serio? Pues que el Señor tampoco nos toma en serio. Si yo me olvido de Él, ¿qué hace Él? Él se aleja de mí. No porque Él sea infiel, sino porque yo soy infiel. Josué 24, versículo 14, dice, leemos lo siguiente, Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Qué palabras tan grandes. ¿Qué significa servir a Dios con integridad? ¿Qué es íntegro? Una persona íntegra. ¿Qué es íntegra? Total, completa, completamente devota, dedicada y consagrada. ¿A quién? A Dios. La verdad es como el vaso de agua que tomé ahorita como ejemplo. Cuando usted tiene la verdad limpia y pura, ella es absoluta. Pero cuando usted le pone una gotica de tinta, ¿qué pasa con la verdad? Ya no es verdad. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de falsedad en la doctrina no te llevará al cielo, sino a un lugar más caliente que Villavicencio. Entonces seguimos leyendo aquí, dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad delante de vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. ¿Cuál es tu ídolo? Cualquier cosa que tengas de ídolo. Mira, hay mujeres que el ídolo es el marido. Hay madres que el ídolo es el hijo. Hay esposos que el ídolo es la mujer. Sin ti no puedo vivir. ¿Cuál es tu ídolo? Hay hombres que su ídolo es el trabajo. Hay personas a quien el ídolo es el carro. Hay personas a quien el ídolo son ellos mismos. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Ya lo identificaste? ¿Ya sabes quién es tu ídolo? Porque todo aquello que tú adores
más que a Dios, Dios lo destruirá. Seguimos leyendo acá, dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Servid a Jehová y solo a Jehová. ¿Qué es o quién es un siervo verdadero de Dios? ¿Qué es ser un siervo de Dios? Obedecer al Señor. ¿En qué? En todo. En todo. Tomar el cuidado de no apartarme ni a derecha ni a izquierda de todos los mandamientos que el Señor ordena para que yo los cumpla. Pero ¿cuántos mandamientos hay? Jesucristo nos hizo un favor y los redujo a 2. ¿Cuáles? Amar a Dios y amar al prójimo. En eso se encierra toda la ley y los profetas. Si tú amas a Dios, hónrale. Y si tú amas a tu prójimo, no harás nada contra ellos, respecto a lo malo. Entonces seguimos acá, el versículo 15 dice, y si mal os parece, servid a Jehová. Porque hay personas que dicen, o sea que si yo soy cristiano, ¿qué tengo que dejar? ¿La rumbita? ¿El traguito? ¿Las nenas? ¿Sí? Ay, no. Eso está... ¿Qué dice? ¿Qué le dice Josué? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, y aquí viene la decisión muy propia de Josué, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué pasa cuando yo sirvo a Dios con un corazón íntegro? ¿Sabe qué pasa? Hay una recompensa para nosotros. Jesucristo dijo en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No pierdas tu recompensa. ¿Cómo se pierde la recompensa? Un poquitico que yo me desvíe de la verdad, ya se dañó todo. Guarde su fe, guarde su integridad, guarde su testimonio, guarde su espiritualidad para con Dios de tal manera que obtenga la salvación de su alma. Finalizando, llegando al corte de tu vida. Volvemos a nuestro Salmo 119. Dice, sigue dándonos más joyas en cuanto a la manera de buscar a Dios. Dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme, oh Jehová, y guardaré tus testimonios. Ya vimos esta parte, clamé a ti, sálvame y guardaré tus testimonios. Viene el versículo 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Qué conocimientos, qué entendimiento tan hermoso tiene el salmista. ¿Cuál es el mejor tiempo para buscar a Dios? La Biblia lo dice, muy temprano en la mañana. ¿Y por qué muy temprano en la mañana? Lo que pasa es que Dios está ocupado el resto del día. No, porque a Dios se le debe dar, ¿qué? Lo primero. Porque Él debe ser el primero en mi vida. Muy temprano en la mañana, dice el salmista, que es un gran conocedor de todas estas herramientas que el Señor ha escrito en su palabra. Dice, me anticipé al alba, antes de que amaneciese, y clamé. Y luego nos dice, esperé en tu palabra. Muchas personas viven esperando que Dios les hable, pero Dios no se han enterado que Dios ya habló. ¿Y Dios ya habló a través de qué? De la palabra de Dios, que está escrita para nosotros. Aquí tenemos muy posiblemente, como les decía, a David, que nos está hablando de todos esos tesoros que hay en los cofres de su corazón. Me anticipé al alba y clamé a ti, esperé en tu palabra, aprender a esperar. La paciencia es la virtud de los sabios. Aprender a esperar en Dios es fe. Y la fe, como nos dice Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y puedo confiar en el Señor? Absolutamente sí. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. ¿Para qué? Para meditar en tus mandamientos. ¿Y qué significa eso?
que una de las cosas más importantes es ¿qué debo hacer? Cuando usted entra a un trabajo nuevo, la primera pregunta que uno hace interesadamente, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera pregunta que uno hace? ¿Cuánto pagan? ¿Cierto que sí? ¿Cuánto pagan? Y después de que le dicen que el sueldo es un sueldote grandísimo, jugoso, por un sueldo increíble, ¿usted qué pregunta? ¿Qué hay que hacer? Ah, bueno. Pues cuando usted llegue a la presencia de Dios, ¿cuánto pagan? El que venciere heredará ¿qué? Todas las cosas. ¿Cuánto es eso? Ni lo puedes contar. No hay números para eso. Lo que vamos a heredar y lo que el Señor nos va a dar son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han cabido en corazón de hombre. O sea que el sueldo es para dejarnos boquiabiertos. Ante esa magnitud de la bendición, ¿uno qué debe decir en ese momento? ¿Qué hay que hacer? Y entonces Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros debemos prestar todo el interés y toda la voluntad a hacer las cosas porque vale la pena servir al Señor. Para meditar en tus mandamientos. Ya al final de este fragmento de Salmo nos va a expresar algo más precioso. Versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. ¿Qué es esto? A veces nosotros no llegamos a entender que es un acto de misericordia, de gracia y de bondad, que Dios escuche a un simple y cochino ser humano, porque Dios es santo. Y de una manera muy grande, en bondad y en amor, Dios inclina su oído a escuchar ¿a quién? Al que diga, Dios mío, perdóname, Dios mío, ayúdame. Y el corazón de Dios se inclina a escucharte. Pero tengo que aprender a humillar mi corazón ante la presencia de Dios. Oye mi voz conforme a tu misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es no darnos el juicio merecido. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Esto es algo impresionante, impresionantemente hermoso y terrible. Dios es un Dios justo, que no tendrá por inocente al que es culpable. Y que a cada uno en su cara y mostrándole toda la película de su vida le va a decir, mire, todo eso usted hizo y por eso usted recibirá, ¿qué? Condenación eterna. Dios no se pone pálido cuando tiene que decirle a usted las cosas de frente. Dios se las dice de frente. El juicio de Dios es imparcial. Pero hay una manera de escapar del juicio de Dios. ¿Cuál es? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? Y serás salvo. Si tú recibes la gracia de Dios, quedas exento del juicio de Dios. Si recibes al Hijo de Dios, al varón de dolores, que fue crucificado y que recibió el juicio de Dios sobre la cruz, tú estarás exento, porque alguien ya pagó por ti. Pero si tú no lo recibes, el juicio vendrá sobre ti y pagarás absolutamente. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Llegamos al 149, ya lo leímos, versículo 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En el mundo tendremos personas buenas y personas malas. Hay personas que hacen maldad, que se deleitan en la maldad, y hay personas que hacen el bien y que se deleitan en lo bueno. Pero muchas veces el cristiano va a estar rodeado de personas malas. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 14. Evangelio según San Juan 15, 14. En San Juan 15, 14 leemos lo siguiente. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos,
si hacéis lo que yo os mando. San Juan 15:14. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, porque para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué versículos tan preciosos. Nuevamente leemos allí, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amistad con Dios es el secreto de salvación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué quiso con ellos? Lo puso en el paraíso. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Amistad con Adán. El único hombre que vio cara a cara a Dios y vivió fue Adán. Y el Señor descendía al huerto y paseaba y caminaba y tenía comunión con su amigo Adán. Pero el pecado rompió esa comunión. Pero el pecado acabó con el paraíso y con todo lo que Dios quería para el ser humano. El pecado en nuestra vida tiene el mismo efecto. Cuando permitimos el pecado en nuestra vida, no lo dudes, el pecado te destruirá. Entonces tenemos acá esta parte que es supremamente importante. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amistad con Dios es obediencia. Enemistad con Dios es desobediencia. Si tú quieres vivir con Dios como enemigo, tú le comunicas a Dios, le mandas una carta declarándole la guerra cuando caminas en desobediencia. Pero cuando caminas en obediencia, tú le mandas una carta diciéndole, yo soy tu siervo y el Señor te recibe y te honra como su siervo. Versículo 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Dos cosas muy importantes. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que Dios se alejó de ti? No te escuchas. ¿Que sientes como que el Señor se olvidó de mí? ¿El Señor está tan lejos de mí? Dios nunca nos abandona. Entonces, ¿por qué me siento solo y abandonado? Porque el que más fácilmente abandona a Dios, ¿quién es? Uno. Y a veces nuestro corazón siente esa nostalgia de que, y la verdad es que esa nostalgia que siente nuestro corazón es porque nosotros estamos tomando pasos. ¿Cómo qué? Como apostasía. La palabra apostasía quiere decir dejar un barco en el muelle sin amarrar. Entonces, el vaivén de las olas se lo va a llevar lentamente. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Jeremías 29, 13 nos habla acerca de buscar al Señor. Jeremías 29, versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se acuerdan cómo empezó este salmo? David, que era un conocedor de todos estos secretos de la Biblia, dijo, yo busco a Dios de todo corazón, y yo sé que si lo busco de todo corazón, esa es una llave y lo tengo que hallar. Sí. Es importante que nosotros aprendamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué no dice con el cerebro? ¿Por qué no dice con nuestro raciocinio? No, con el corazón. ¿Por qué? Porque es que en el corazón está el depósito más importante que el ser humano tiene. No son los riñones. No es el hígado, no son los pulmones lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el órgano de nuestro cuerpo más importante? El alma. Pero no es un órgano, pero está en tu corazón. Cuando el alma se entrega, la vida se acaba. Dice Eclesiastés, dice Salomón, cuando la cadena de plata se rompa, hasta el último suspiro. El alma es lo más importante. ¿Por qué Dios dice que debe ser con el alma? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque allá está el depósito de nuestros sentimientos y emociones. ¿En dónde?
En el corazón. Pero el corazón es solo un músculo que contrae. Sí, pero ¿por qué cuando a una persona se le muere un ser querido? ¿Dónde le duele? El corazón. Siente un dolor entre pecho y espalda. Se le muere una mascota, se le murió el perro consentido de la casa, que le duele el alma, le duele el corazón, si lo queríamos. Sí, ya son, ¿por qué no siente el dolor aquí en la memoria del cerebro? No, allá no. Porque es el corazón. Allá es. Me buscaréis y me hallaréis, y me buscaréis de todo vuestro corazón. Es importante que nosotros entendamos cómo se busca a Dios con el corazón. Libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 6 al 8. Isaías 55 nos da más datos acerca de la búsqueda de Dios y nos dice Isaías 55, del 6 al 8. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué este versículo dice esto? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llegará un momento en el cual Dios apartará su oído para no escuchar la oración del pecador. Sí. Algunos teólogos lo llaman dispensaciones. Hay periodos de tiempo en la historia del hombre en donde Dios ha encerrado a ciertos periodos y ¡pum!, se termina ese y se acabó. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, el tiempo en que Noé construyó el arca. ¿Cuántos años duró Noé construyendo el arca de Noé? 120 años. Durante esos 120 años que Noé duró construyendo el arca, predicaba Noé, va a llover, hay un diluvio, habrá un diluvio, arrepiéntanse, porque va a llover, y va a llover, y va a llover. Y mucha gente pasaba frente a semejante monumento de arca, y este loco, mira, falta el evangélico loco. Bueno, no le decían evangélico, pero sí le decían loco. Y la gente se burlaba de esa construcción tan absurda. Pero cuando el tiempo llegó y Dios le dijo a Noé, entra en el arca porque va a llover. Y el dedo de Dios cerró la puerta del arca. ¿Quién entró? Ya era demasiado tarde, ya. El tiempo se acabó. Hoy día vivimos en la dispensación de la gracia de Dios, y la dispensación de la gracia de Dios tendrá un momento en donde se acabará la gracia. ¿Cuándo se acaba la gracia? Gracia es un regalo. En este tiempo somos salvos por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuándo se termina la gracia de Dios? Cuando ocurre el rapto de la iglesia. ¿Y cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia? No lo sabemos, pero en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la final trompeta, la iglesia será llevada de la tierra al cielo y se terminará la gracia. Y entonces la salvación ya no será por fe ni gratis. Entonces de ahí en adelante hay que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? Cuando se cierre la puerta y cuando Dios ya no diga, simplemente arrepiéntase, confiese sus pecados y pida al Señor perdón y ya, así de fácil. Ya no será a ese precio. Ya entrará otro precio por pagar. ¿Y se pagará con qué? Con lo que tienes encima del cuello. ¿Se pagará con qué? Con la cabeza. Se impondrá la pena de guillotina. Y en medio de lo que se conoce como tribulación y gran tribulación, la salvación solo se consigue por medio de ser decapitados. ¿Por qué? Si usted va a un almacén que dice 28, 29 y 30 promociones especiales de electrodomésticos con el 98% de descuento, pero usted se fue el primero, ¿cuánto le cobra? El 100%. No, pues que la promoción era para cierre de mes. Ya pasó. ¿Sí? Así es. Exactamente igual. Solo que no sabemos cuándo va a terminar, pero en cualquier momento, cuando termine, el que llegue después de que terminó, una hora después de que se cerró la gracia, ya no le tocó gracia, ya le tocó cabeza. Pero ese tiempo, el tiempo de la gracia que tenemos ahora, es un tiempo maravilloso. Estamos leyendo en Isaías 55, versículo 6, ahora. Versículo 6, dice el 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano,
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo puedo yo entender que los pensamientos de Dios no son como los míos? ¿Sabe qué? Cuando Dios vio al hombre y lo vio como nos ve a todos nosotros, unos en la quiebra, otros en la olla, otros esperando pues un golpe de suerte en la vida, otros, y vio todas las necesidades de los hombres, vio la más profunda de ellas. ¿Cuál era? El pecado, la necesidad de perdón, de gracia y de salvación. Y suplió, ¿qué? Lo más importante. Pero ¿quién de nosotros piensa que lo más importante es arrepentirse, confesar sus pecados y adquirir la salvación de Dios? No pensamos así. Pero Dios, que conoce todas las cosas, se lo ve de esa manera. ¿Por qué? ¿De qué le aprovecha al hombre si ganar el mundo y perdiere su alma? ¿Qué comparación hay con 100 años que viva, siendo un viejo bien longevo, que viva 100 años, 110, 120 años? Eso es tirar mucho el pellejo. Con la eternidad, miles y miles y miles, por los siglos de los siglos. Por eso cuando Dios compara la simpleza, la fugacidad de la vida, dice que el hombre necio no sabe cuándo llega su día. Mas el sabio se prepara. Terminamos nuestro estudio, Salmo 119, volvemos a nuestro Salmo 119, llegamos al versículo 152. Nuevamente de aquí David nos expresa algo maravilloso y dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios. O sea, David, el que está escribiendo, nos dice, yo hace mucho tiempo que entendí el consejo de Dios. Yo hace mucho tiempo que adquirí la iluminación divina, y esa iluminación divina nos la va a dar en la siguiente parte, que para siempre los has establecido. ¿Qué? Los mandamientos de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es un libro antiquísimo, que ha sido atacada por mucha gente, pero sigue, continúa. Científicos han intentado destruir todo lo que las páginas de la Biblia están condensando. No han podido. Pero un día, un hombre perverso llamado el Anticristo hará lo que hasta este momento no han podido hacer nadie. ¿Qué? Erradicará de la tierra la Biblia. ¿Cómo? Dará una orden y todo el mundo tendrá que obedecerla. Hoy día tenemos acceso a leer todo este precioso libro, Antiguo y Nuevo Testamento. Un día no lo quitarán y no se encontrarán sobre la faz de la tierra Biblias. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Dios sabe todo. ¿Qué va a pasar cuando la Biblia sea quitada? ¿Qué va a pasar cuando la última copia de la Biblia sea quemada? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer los cristianos? No estaremos acá. Ya habrá pasado el rapto de la iglesia, pero cuando eso ocurra, entonces Dios retornará sus ojos hacia Jerusalén. Y entonces Dios hará algo maravilloso sobre el pueblo judío. Y les hará brillar a los judíos en sus mentes y en sus corazones todo el consejo de la palabra de Dios. Todo judío que sea judío reconocido por Dios podrá recitar, y no solo recitar, explicar verso por verso, línea por línea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aparecerá de una manera sobrenatural todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, exclusivamente grabado en el cerebro de los judíos. Y ellos serán los predicadores de los últimos tiempos sobre la tierra. Todo eso se ha llamado dispensaciones, y eso significa que Dios es un Dios de orden, y todo está, como dirían por ahí, perfectamente organizado.
Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20 al 23. Proverbios 1, 23, un poquitito adelante de Salmos, Proverbios 1, 23. Dice aquí en Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Proverbios 1:20 al 23 dice lo siguiente, Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones, hasta cuando simples amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la sabiduría clama en las calles? Hay mucha gente cristiana en las calles diciéndole a la gente, vaya a una iglesia. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Hay lugares de reunión donde se reúnen a estudiar la palabra de Dios. Aquí estamos. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, da sus razones. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos hace saber la palabra de Dios. Hay personas que dicen, mire, yo conozco a una persona que se puso a leer la Biblia y se volvió loco. ¿Ha escuchado eso? Y es que el que lee la Biblia se vuelve loco. Puede que sí. La Biblia es un libro espiritual. Y para poderla leer y para poderla entender, debes pedir el Espíritu Santo. Es muy diferente cuando usted aprende a las malas con un mal profesor a cuando usted tiene un excelente profesor que usa la pedagogía y las herramientas pedagógicas para transmitir esos conocimientos. Y a usted le parece una clase dinámica, una clase bonita. Es muy diferente. Pero a veces no le hallamos el gusto a esa sabiduría que está por todas partes. ¿Por qué por todas partes? Porque desde tiempos inmemoriales la Biblia ha existido al alcance de todos para que nosotros podamos llegar al conocimiento de la verdad de Dios. Proverbios 24, versículo 13, Proverbios 24, 13. Dice en el libro de Proverbios 24, dice, come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. ¿Qué es esto? ¿Qué hará la Biblia en tu vida? Todo lo bueno. Sacará cosas buenas de ti. Si la hallares, tendrás recompensa, la vida eterna. Y al fin tu esperanza no será cortada. ¿Cuál es la esperanza de nosotros los cristianos? Hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, hay un lugar especial para los hijos de Dios, hay unas promesas maravillosas. Al que cree, todo le es posible. Debo tener fe, retener mi fe hasta el fin de mi vida y entonces recibiré mi premio, mi galardón. Terminamos en el Salmo 32, versículos 5 al 8, Salmo 32, versículos 5 al 8. En este Salmo 32, muy claramente, David nos habla de una manera muy hermosa. Salmo 32, versículo 5 dice lo siguiente, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí viene algo que es supremamente importante, que a veces nos confundimos. A veces en algunas religiones se dice que usted debe confesar esos pecados al líder de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el que tiene la lista de mis pecados y que tiene eso allá pendiente por cobrar? ¿Quién es? Dios. Arréglese con quién. Con Dios. Es importante que nosotros
Conozcamos esto y lo pongamos en práctica. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién tiene la deuda? ¿Y quién la va a cobrar? Dios. ¿A quién debo confesarle mis pecados? A Dios. Al Señor. Por esto orará a ti todo santo. Esta es otra parte supremamente importante. ¿Qué diferencia hay entre orar y rezar? Mucha. ¿Qué es orar? Viene de oratoria, que es el arte de hablar. Es hablar con inteligencia. Eso es orar. ¿Y qué es rezar? Repetir. Repetir como loro y repetir y repetir. Dios y la Biblia nos mandan a orar y no nos mandan a rezar. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedes ser hallado. Qué terrible es esto. O sea que hay tiempo en el cual Dios no va a ser hallado. Sí, Señor. Este es el tiempo de la gracia, en el cual Dios tiene su oído inclinado hacia el mundo, hacia la tierra, hacia los seres humanos. Y el que diga, Señor, me arrepiento, Señor, perdóname, el Señor le dice, listo, mi hijo, con mucho gusto. Señor, inscríbame en el libro de la vida. Sí, Señor, aquí queda escrito en el libro de la vida. Pero llegará el momento en que Dios cierre su cuaderno y aleje su oído. En el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, la gente se puede arrodillar y puede gritar y puede romperse la ropa y Dios los va a escuchar. No. Ya es demasiado tarde. Ya el tiempo de oír se acabó. Pero este es el tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí hoy el tiempo aceptable, he aquí hoy el tiempo de la salvación. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán hasta él. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cuando vengan los tiempos más terribles de tribulación y gran tribulación, ya no estaremos aquí. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Quién dice esto? Un experto cantante. ¿Quién era? David. ¿Cómo huía David de sus problemas? Cantando. Pero le cantaba ¿a quién? A su Dios. Terminamos en el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir entonces que el entendimiento, el entender la voluntad de Dios no es propio de nosotros. Eso no viene en el paquete de la inteligencia y del razonamiento humano, sino que es un don de Dios. Dios nos hace entender que muchas veces estamos caminando mal. Dios nos hace entender qué es lo que Él demanda de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que aprendamos a vivir en santidad y en obediencia. Pero muchas veces entendemos, pero no obedecemos. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, toda ella, Señor, llena de instrucciones claras, que nos muestran, Señor, el camino correcto a través del cual nos has dejado cómo acercarnos a ti, cómo conocerte, Señor, cómo entender qué clase de Dios piadoso y misericordioso eres. Te pedimos, amado Dios, que no despreciemos este tiempo maravilloso de gracia en el cual tú nos haces aceptos en el amado Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Dios nos ha llamado a aprender a vivir una vida de santidad y de obediencia. Permite, Padre Celestial, que cada día con temor te sirvamos, Señor. Con entendimiento comprendamos tu preciosa palabra y aprendamos a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Dirígenos, Padre Celestial, bendícenos, oh Dios amado.
Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida tenga y comprenda el noble propósito para el cual tú nos creaste, Señor, para tu gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. Amado Dios, ayúdanos a comprender que es un honor servirte. Pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, a trazar cuidadosamente tu palabra, Señor. Que podamos entender que lo más importante no es a veces aquello que deslumbra nuestros ojos, porque muchas veces corremos, perseguimos el arco iris, porque oímos que que al final del arco iris está la olla de oro del duende. Pero debemos saber lo que le dice Dios a David: te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios me ve, Dios conoce mi vida. Dios sabe lo que hay en los escondrijos más ocultos de mi corazón. Dame entendimiento, Padre Celestial, para trazar con cuidado y con temor tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición, Padre Celestial. Bendecimos, amado Dios, a nuestros hermanos. Sabemos, Padre Celestial, que no es de todos la fe, que hay muchos engañadores que buscan su propio bien, pero que cada uno de nosotros tendrá libre albedrío para decidir qué va a hacer. Danos, Señor, el discernimiento, Señor. Danos, Señor, el Espíritu Santo que nos oriente, Señor, con ese amor, ese tutor, ese ayo que nos dirige y que nos enseña tu perfecta voluntad. Bendícenos, amado Padre. Bendice, amado Dios, las ofrendas voluntarias que presentamos delante de ti y ayúdanos a comprender que no es que tú necesites el dinero, pero sí es que nosotros necesitamos aprender a ser obedientes. El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mientras aquí en la tierra vivamos 80 o 100 años, tendremos la oportunidad de honrar a Dios con nuestros bienes, pero cuando vayamos a la casa de Dios, allá no aportaremos absolutamente nada, porque Dios aportará para nuestra eternidad todo. Pero el que es fiel en lo poco se le confiará lo mucho, pero el que no es fiel en lo poco, tampoco lo mucho se le confiará. Permite, Padre Celestial, que cuando decidamos voluntariamente dar una ofrenda, el día que querramos darla, porque Dios no obliga a nadie, sepamos la manera correcta de presentar una ofrenda. Antes de presentar tu ofrenda, confiesa tus pecados, pídele perdón al Señor, reconcíliate con Dios y entonces la obra de tus manos será grata ante los ojos de Dios. De lo contrario, no será grata ante su presencia. Bendícenos, amado Dios. En tus manos encomendamos nuestra vida, Padre Celestial. Pedimos tu bendición, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.